Televisa presenta. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. 1, 2, 3, 4. ¡Oh, oh, oh! ¡Con las manos arriba, eso! Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Hoy abordaremos un tema esencial en la práctica médica, el lugar del enfoque ético y humanista en la atención de salud en el Perú, frente a múltiples carencias del sistema sanitario nacional, limitaciones de infraestructura, deficiencias en la formación profesional, sobrecarga laboral y presión institucional. Sigue una pregunta urgente: ¿es realista aspirar a un modelo ético y humanista en estas condiciones? ¿O se trata de una aspiración idealista fuera de contexto? A lo largo del debate, escucharemos a 6 especialistas con posturas diferenciadas. 3 de ellos sostienen que el enfoque ético y humanista es factible y necesario en nuestra realidad. Los otros 3 consideran que, dadas las condiciones actuales, exigirlo resulta poco viable o incluso contraproducente. Presento a los participantes a favor del enfoque ético y humanista. A continuación, la doctora Danae, la doctora Gabriela y el doctor Jefferson. En contra del mismo, por considerarlo inviable en el contexto actual, está la doctora Victoria, el doctor Darío y la doctora Cristel. Cada participante dispondrá de 1 minuto para presenciar su postura inicial. Posteriormente se permitirá la réplica cruzada breve y se finalizará por una relación de cierre por parte de cada uno de ustedes. El objetivo es promover el análisis crítico con argumentos claros y concretos, posturas iniciales de los panelistas, posición a favor, darnos la opinión a la doctora Danae. Bienvenida, doctora. Adelante con su opinión. Bueno, sostengo que el enfoque humanista en medicina no es una ilusión, sino que más que todo es el fundamento de la atención médica efectiva. Por ejemplo, en el Hospital Cayetano Heredia se han implementado protocolos centrales en el cual está el respeto al paciente. Estos no solo se redujeron los conflictos éticos, sino que también incrementaron la satisfacción usual. Este resultado se demuestra que incluso cuando se prioriza al paciente, el servicio es mejor. La ética clínica no es opcional, es estructural. Sin ella, la atención se vuelve ineficiente y se despersonaliza. Según la OMS, una atención centrada en la persona impacta favorablemente los desenlaces clínicos. La medicina moderna debe tratar enfermedades, sí, pero también debemos cuidar a las personas. Bueno, muchas gracias, doctora. Ahora le damos paso a la doctora Gabriela. Adelante, doctora. Bien, la ética no es solo teoría, sino una práctica cotidiana. Desde mi experiencia en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, donde la empatía es lo esencial, vi como un doctor transformó la relación de un paciente muy enferma al quedarse junto a ella solo con el hecho de escucharla sin interrumpirla. Eso también es medicina, porque no solo estamos tratando enfermedades, sino también estamos tratando a las personas. Por ejemplo, tenemos el cáncer, donde sabemos que muchas veces no se puede curar, pero lo que sí se puede y se debe es hacerles compañía con respeto y dignidad, y más que todo, humanidad. Esa actitud no reemplaza el tratamiento, pero lo que sí se puede es complementarlo. Gracias, doctora. Bueno, damos paso al doctor Jefferson. Adelante, doctor. Muchas gracias. Trabajo en comunidades rurales de la región del Amazonas, donde se sabe que no hay muchos equipos, ¿no? de alta tecnología ni especialistas. Sin embargo, los pacientes valoran profundamente el trato respetuoso y empático. En esos contextos, la conciencia ética del profesional marca mucho la diferencia. La tecnología puede ser muy limitada, pero la actitud del personal de salud o del profesional no tiene que serlo.
Estudios han evidenciado que la calidad de la interacción médico-paciente es muy importante e influye directamente en la recuperación, lo que permanece en la calidad humana. Por eso, yo afirmo que el humanismo es indispensable, precisamente donde los recursos son muy escasos. No se requiere de una alta inversión, sino una voluntad profesional. Muy bien, gracias doctor. Ahora damos pase a la primera doctora en contra, la doctora Victoria. Mi postura es contraria, no por despreciar el humanismo, sino por reconocer que el sistema actual impide su ejercicio real. En hospitales públicos como el 2 de Mayo o el Loaiza, los médicos enfrentan jornadas extenuantes, falta de insumos y una presión constante. En estas condiciones, exigir una atención ética y sensible puede ser más una carga que una virtud. Si ni siquiera hay tiempo para explicar un diagnóstico con calma, ¿cómo se espera una práctica centrada en la persona? El ideal humanista no debe utilizarse para cubrir deficiencias estructurales. La ética debe ir acompañada de condiciones laborales mínimas para ser viable. Muy bien, muchas gracias doctora. Adelante, doctor Darío. Mi postura en el sector privado también se presentan barreras estructurales. Yo trabajo en una clínica donde las decisiones médicas están subordinadas a protocolos impuestos por aseguradoras. En una ocasión quise ofrecer un tratamiento paliativo a un digno paciente, pero fue rechazado por razones económicas. Esta lógica del mercado convierte la medicina en una transacción y la paciente en un cliente. Además, fomenta iniciativas financieros que pueden discriminar la atención del cliente. En este entorno, el humanismo pierde el espacio. La medicina ética debe orientarse al bienestar común, no al beneficio económico. Mientras el sistema premia la rentabilidad por sistema del cuidado, el enfoque humanista sea marginal. Bueno, muchas gracias doctor. Damos pase a la doctora Cristel. La formación médica actual no está preparada adecuadamente a los profesionales en valores humanísticos. En muchas facultades se priorizan conocimientos técnicos, dejando de lado el aspecto esencial como la empatía, la comunicación o la reflexión médica. Yo terminé la carrera sin saber recibir una formación formal en la comunicación de las malas noticias. Esta omisión es una crítica a la deshumanización comienza en las aulas. Mientras la educación médica sigue enfocada solo en la parte técnica, difícilmente se logrará un cambio real. Para el humanismo en la salud sea posible, incorporado desde la formación inicial en la forma sistemática y evaluable. Bueno, a favor vamos a escuchar a la doctora Danae. Adelante, doctora. Bueno, desde la formación integral, mi experiencia universitaria, lo que no se entrena no se practica. El humanismo puede y debe ser parte del currículum. Soy la doctora Danae y defiendo con convicción la necesidad de una formación ética integral. En la Facultad de Medicina de San Marcos hemos implementado talleres de ética en contextos simulados donde sus estudiantes enfrentan dilemas reales. Esto les permite no solo adquirir, sino que más que todo competencias clínicas, sino también desarrollar habilidades humanas, comunicar con realidad, tomar decisiones éticas y ponerse en el lugar del paciente, que es lo más importante. La medicina no solo se trata de aplicar conocimientos científicos, sino que más que todo también es un ejercicio ético, y eso se cultiva desde la formación. Formar empatía, responsabilidad y juicio crítico es tan esencial como enseñar anatomía o farmacología. Cuando un estudiante vive una simulación donde debe consolar a una madre que acaba de recibir un mal diagnóstico, comprende que la ciencia no solo basta con apoyar en este modelo educativo, sino que más que todo es apostar una práctica médica que no olvide lo más importante, que es el ser humano, que está al otro lado de la camino. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora, por consiguiente, escuchamos a la doctora Gabriela. Adelante, doctora. Sí, el humanismo no retrasa, mejora los resultados clínicos y reduce las quejas. Desde el Hospital Revalidati hemos podido confirmar con evidencia que
que integrar lo emocional al cuidado clínico no es una distracción, sino una herramienta muy poderosa. La medicina humanizada es eficaz cuando tratamos al paciente como persona y no como expediente. Logramos conexión con el tratamiento y además podemos tener confianza con el equipo de salud. Una experiencia de atención un poco más justa, por así decirlo. Muchas gracias, doctora, por brindarnos su punto de vista. Dame un paso, doctor Jefferson. Adelante, doctor. Entonces, bueno, el humanismo de comunidades originarias no podemos hablar de salud sin una cultura, ¿no? Sin respeto por la persona. Trabajo desde hace años con una comunidad, la cual es la Aguayún. Una vez antes de atender a un paciente me pidieron esperar a que terminara una ceremonia, o sea, un ritual. Pude haber dicho que no había tiempo, pero entendí que interrumpir ese acto sería imponer mi visión sobre la de ellos. Así que esperé paciente. La medicina no puede prescindir de la cultura ni del contexto. Ser humanismo no significa entender que sanar también implica escuchar, acompañar, respetar muchas creencias y costumbres. A veces eso implica no hacer nada, solo estar. Por eso apoyo firmemente que este enfoque, como el porque una medicina que ignora esta cultura, ignora a la persona misma. Bueno, ahora volvemos a dar pase con los doctores, quienes nos darán su opinión en contra sobre el tema. A la doctora Victoria. Adelante, doctora. Tenemos un sistema colapsado. Si nos reformamos la estructura, pedir humanismo es cargar culpas individuales a profesionales agotados. Las cifras del MINSA son claras. Existe un alarmante déficit de médicos en el primer nivel de atención y los hospitales están al borde del colapso. Las guardias se duplican, los pacientes se triplican y las personas de salud están física y emocionalmente sobrepasadas. En este contexto, exigir humanismo se convierte en una carga moral injusta. ¿Cómo pedir empatía cuando no hay tiempo para escuchar? Hablar de ética sin transformar las condiciones estructurales, en el fondo, culpabiliza al médico por el fracaso del sistema. Primero, dignifiquemos el trabajo médico. Luego, podremos exigir humanidad. Muy bien, doctora. Gracias. Escuchamos al doctor Darío. Adelante, doctora. La ética estructural versus el individualismo moral. ¿De qué sirve que el médico sea ético y el sistema lo premia con lo contrario? Hablar de ética médica sin revisar las reglas del juego es ingenuo. A mí me pidieron específicamente reducir el tiempo de atención por paciente para optimizar turnos. Es decir, sacrificar calidad por cantidad. ¿Dónde queda el humanismo ahí? El sistema actual premia la productividad a costa del vínculo humano. Si los incentivos castigan la escucha y recompensan la velocidad, no hay ética personal que pueda sostenerse. Por eso sostengo que la ética debe ser sistémica, no individual, mientras la salud esté regida por la lógica del mercado. El humanismo será solo un discurso vacío. Bueno, muchas gracias, doctor. Escuchamos a la doctora Cristel. Adelante. En Como Sea Médica le pregunto si saben escuchar. La crisis de la humanística médica se gesta desde las aulas, las universidades, incluidas las más prestigiosas como la de San Marcos o la UNAM, se evalúa la competencia ética en sus exámenes de ingreso. En ningún OSEA se mide si la figura médica puede escuchar con empatía o respetar la autonomía del paciente. Mientras la formación médica siga enfocándose exclusivamente en el técnico, el humanismo seguirá siendo la idea abstracta. No obstante, como incluir cursos de bioética necesita transformar la malla curricular para que el enfoque humanístico cruce la carrera. Forman médicos competentes, también forman seres humanos conscientes. Muy bien. En este espacio pasaremos a hacer preguntas a los doctores presentes que podrán responder de acuerdo a su punto de vista. Bueno, la primera pregunta es: ¿puede enseñarse el humanismo
humanismo o depende de la personalidad del médico? A mí me gustaría responder. Ok, adelante, doctora. El humanismo se aprende, se ejercita y se fortalece en la práctica. Lo hemos visto en nuestros talleres de salud, donde estudiantes que comienzan con un tanto actitudes un poco frías desarrollan empatía cuando se enfrentan a la realidad del paciente. Ser buen médico no solo es cuestión de carácter, sino de formación. A mí me gustaría responder. Idealizar el humanismo como algo enseñable es peligroso. La universidad no puede fabricar virtudes si no hay condiciones institucionales no coherentes en el sistema. El humanismo queda como un decoro. Se enseña un poco y se practica menos. El entorno determinado más en lo teórico. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué papel deberían tener los hospitales en fomentar la ética médica? Bueno, Adelante. el hospital debe ser un espacio donde se modele la ética en el día cotidiano. Ver cómo un médico trata con respeto a una persona vulnerable enseña más que 100 o 1000 libros. La ética se aprende viendo, no solo leyendo. ¿Alguien más? Eso es idealismo. En hospitales desbordados, el profesional apenas sobrevive. Si no hay condiciones reales, no puede haber formación ética. No se puede pedir cuando el sistema es deshumanizante. Muy bien, doctora. Bueno, pasamos a la pregunta 3. ¿La tecnología en salud ayuda o estorba en la medicina ética? Adelante. Bueno, puede ser aliada si se usa con criterio, pero las historias clínicas electrónicas o las teleconsultas pueden mejorar la atención, siempre que no se sustituyan con el contacto humano. La tecnología debe ser el servicio del vínculo no reemplazable. En la práctica muchas veces son deshumanizadas cuando las plataformas priorizan la productividad y bueno, el médico se convierte en un operario y el paciente en un número. La tecnología responde al modelo de negocio, no a la ética médica. Muy bien. ¿Cuál es la responsabilidad de los propios médicos en construir un sistema más humano? Bueno, se sabe que cada médico puede marcar la diferencia mucho, ¿no? La ética se ejerce incluso en entornos hostiles, escuchando más, juzgando menos o cuidando mejor. La educación ética empieza así sea lo más pequeño. Comprendo. Bueno, el compromiso personal es importante, pero no suficiente. Sin reforzar las conductas profundas en la política, formación y financiamiento, el médico termina solo, agotado y frustrado. El heroísmo individual no reemplaza la política pública decente. Muchas gracias, doctora. ¿Doctores? La ética no se impone, se cultiva, pero sin ella la medicina pierde su alma. Formar médicos humanos no es un lujo, es una urgencia ante un sistema que se olvida de las personas. Si el humanismo desaparece, la medicina se convierte en una técnica vacía. En la periferia, lo único que tenemos es la relación. Es un error moralizar al médico en un sistema que lo explota. Primero dignifiquemos la práctica. La ética debe ser sistemática. Mientras el modelo de salud priorice el mercado, hablar de humanismo debe ser retórico. Bueno, damos pase a la doctora Cristel. Adelante, doctora. Well, Dr. Rick, humanism would rally in them. We are not trying them. The solution lies not in complaining with reform started in the cloud. The way we educate future health professionals. Humanism in the medicine is not a but an ethical imperative. El futuro de la medicina y el bienestar de nuestros pacientes depende de ello. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a cada uno de los especialistas por sus valiosas intervenciones. Hoy no se trató solo de debatir, sino de evidenciar que la ética y el humanismo no son temas decorativos, son el corazón mismo de la medicina. Algunas voces piden compromiso personal, otras reformas estructurales. Tal vez no tengamos que elegir.
Quizá no se trata de optar entre ética y eficiencia, sino de construir sistemas que permitan ambas, porque la medicina no es solo ciencia, es encuentro humano. Y ese encuentro, por frágil que sea, aún está en nuestras manos. Bueno, doctor, antes de cerrar este encuentro me gustaría invitarlo a una breve consulta, no médica sino ética, porque más allá de los argumentos, este tema también nos interpela como persona. Sí. Bueno, doctor, si me permite, quiero hacerle algunas preguntas que nos han dejado flotando, preguntas que no buscan incomodarlo, sino profundizar, porque a veces las preguntas abren más que los discursos. Sí, bueno, dígame. empezamos con la primera pregunta. Okay. Doctor, si mañana atiende un paciente que llora más de lo que habla, ¿su bisturí va a resolver esto o su capacidad de escuchar? Con todo el respeto, mi trabajo no es hacer terapia emocional, es curar. Para escuchar está el psicólogo, familiar o trabajador social. Yo debo hacer diagnósticos certeros y aplicar tratamientos efectivos. No puedo perder tiempo que podría salvar otras vidas. Bueno, doctor, la siguiente pregunta es, ¿dónde se enseña la mirada compasiva? ¿En qué semestre de medicina se aprende a no tratar al paciente como un expediente? La compasión no se enseña, es algo personal, y si empezamos a incluir materias filosóficas, tendríamos restando horas en formación clínica. Eso sí perjudica al paciente. Bueno, doctor, ¿cuándo fue la última vez que un paciente le agradeció por su empatía y no solo por su diagnóstico? ¿Podría hablarnos de este tema? Yo no trabajo para que me agradezcan, con todo el respeto, pero trabajo para que se curen, y la mayoría de mis pacientes valora que actúe con objetividad y eficacia. La medicina no es un concurso de simpatía. Bueno, doctor, si alguien domina toda la ciencia médica pero no sabe consolar, ¿realmente está formado o solo instruido? Adelante. Ahí, si alguien no domina la ciencia, no importa cuán empático sea, va a fallar. La medicina no es caricia, es precisión. Debemos hablar de consuelo y de primeros aseguros con competencia. Bueno, doctor, ¿no será que cuando olvidamos lo humano terminamos viendo enfermedades, no personas? Yo veo personas, pero también veo más allá, que las está matando si me enfoco en lo humano sin tratar la patología. Lo humano se muere, no es falta de humanidad, es priorización. Bueno, doctor, ¿puede un médico ser verdaderamente bueno si es éticamente indiferente? Ser ético no significa hacer discursos morales, significa respetar protocolos confidenciales, no hacer daño, actuar con evidencia. Lo demás es opinión. Bueno, hemos escuchado posturas distintas, argumentos sólidos y preguntas que tal vez aún no tienen respuesta. Por eso también es parte del valor de un debate. No busco ganadores, sino provocar pensamiento. Hoy discutimos si la ética y el humanismo deben formar parte de la educación en salud. Algunos creen que la ciencia basta, otros creen que no hay ciencia completa sin conciencia. Y aunque el bisturí pueda abrir cuerpo, solo la ética abre espacio de dignidad. Agradezco profundamente a nuestros ponentes, al doctor Darío, a la doctora Gabriela, a la doctora Danae, a la doctora Victoria, al doctor Jefferson y a la doctora Cristel por aceptar el intercambio con firmeza. Terminamos aquí, pero este debate espero no sea un punto final, sino una coma, que nos lleve a seguir cuestionando, aprendiendo y sobre todo humanizando. Soy la doctora Celeste y me alegro mucho de haber sido parte de este debate. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.